Ancha munasqa wayqipamiykuna. Dios ninchispa rezananchispaqmi kaypi huñunakunchis, graciasta kunanchispaq. Imaraykum payqa wakcha runakunawan kasqanta kallpata quwananchispaq paymanta mañaykusunchis. Noqa ancha kusisqa kashani qamkunawan kay musata celebranaypaq. Espero que me hayan entendido un poquito, porque el quechua y el quichua son hermanos, un poquito lejanos por la distancia, pero son hermanos. Cuando yo vine en 1974, en una romería propia, con varios compañeros del seminario, a conocer a ese gran obispo, habíamos escuchado, Leonidas Proaño, y yo siendo de la costa, sufría y sufro porque muchos ya no quieren hablar. Y desde hace 2 años me he propuesto, antes preguntaba, ¿podemos hacer en Quechua la misa una parte? Ahora ya no pregunto, empiezo nomás. Y también un poquito en Aymara, porque allá tenemos 2 etnias, los quechuas y los aymaras, y son idiomas hermanados, pero no iguales. Entonces yo he observado en mi vida que el idioma propio y el de los ancestros es el alma de nuestros pueblos. Y si no lo valoramos, no lo traemos nuevamente a la cotidianidad, nos podemos quedar sin alma. Y en el Perú, les cuento, estábamos así mal, sobre todo en la tierra donde estoy, ya mucho. Había papás que no querían que sus hijos hablaran quechua ni aymara. Hace 40 años los profesores castigaban a los alumnos y alumnas que hablaran el quechua o el aymara, no sé si fue así acá. Pero vino o fue al Perú un gringo, el presidente Kuczynski, y en su gobierno, el año 2016, y a partir de ese año, hay momentos en que se escucha en el canal del Estado noticias en quechua y otros en aymara, y los sábados en idiomas de la selva, y realmente este es un avance. Bolivia en este sentido está más avanzado que nosotros. Pero para que un idioma se recupere, tiene que intervenir el Estado. Y nosotros y nosotras ponerle energía, porque como les digo, el idioma es el alma de un pueblo. Si perdemos nuestro idioma, nos quedamos como folclore para que nos vean los gringos bailar y cantar.